Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo y también bienvenidos al 2023. Y espero no echarles a perder el año, que no se los echemos a perder, pero vamos a hablar de cómo vemos la economía para este año, en particular la economía mundial. Y con ese fin hemos invitado a un experto, Ernesto Cervera. Bienvenido. Carlos, muchas gracias. Buen tema de conversación para iniciar Ernesto. el año. A ver, Ernesto, yo sé que Federico. pronosticar la economía siempre es muy difícil porque luego invaden Ucrania y todo se cae por la borda. Pero con la información que hoy tenemos, digamos, ¿cómo ves el año en términos del crecimiento económico para México y para Estados Unidos, que es quizá lo que más nos importa? Mira, Carlos, con la información ya de lo que se dio en el 2022 y lo que viene un poco como remanente en el 2023, muy complicado. La verdad es que el subidón de tasas de interés, la eliminación de la liquidez generalizada en Estados Unidos especialmente, pero en el mundo entero, te diría yo, ha conducido a estas tasas de interés que lo que te hacen prever sin duda alguna, como lo muestran prácticamente todos los escenarios en la mayor parte de los pronosticadores, es que va a haber una recesión en los Estados Unidos. La duda es qué tan prolongada y qué tan profunda va a ser. Pero de que no nos salvamos, no nos salvamos. En ese contexto, ¿qué es lo que más preocupa en el fondo? Una tasa de inflación terca y necia que no baje, porque eso va a generar condiciones para que la Reserva Federal de Estados Unidos y el resto de los bancos centrales del mundo mantengan tasas de interés elevadas en términos reales, quiero subrayar esa parte, por encima de la inflación, que van a pegarle al consumo y a la inversión más allá de lo que uno quisiera. En ese contexto, si Estados Unidos crece cero en todo el año, considerando una recesión en los 2 primeros trimestres de este 2023, habrá que hacer fiesta y echar cohetes. Eso implicaría un crecimiento de la economía mexicana entre 0 y 0.5%. Digamos que ese es un escenario normal. Pero un escenario pesimista es que Estados Unidos tenga una recesión durante 3 trimestres y no 2, y su tasa de crecimiento sea negativa, menos 0.5, y entonces estaremos hablando de un crecimiento de la economía mexicana de menos 1%. Es complicado, sin duda alguna, bajo cualquier estándar, porque a final de cuentas, a cierre del año pasado, alcanzamos otra vez el mismo nivel de producción de PIB que tuvimos en el 2018, al cierre del 2018, y hoy por hoy, en este 2023, otra vez nos ubicaríamos por abajo de lo que ya habíamos alcanzado a recuperar. Ahora, aunque no estamos cerca de ese escenario, pero nos importa por la esfera, por el mundo, pues caray, el continente europeo pinta muy mal. O sea, realmente puede ser otra de las piedras que de alguna manera pesen en la economía global. ¿Cómo lo ves tú? Muy complicado y ojalá nos equivoquemos también, pero esta parte de la escasez generalizada de energéticos no la han acabado de cubrir cabalmente los europeos. Eh, Como dicen en Estados Unidos, winter is coming, y la verdad es que puede ser un invierno muy crudo. De hecho, ya hemos tenido pruebas importantes del recrudecimiento del invierno, y a lo que nos lleva no es lo mismo tener un invierno muy crudo en Europa, pero totalmente amortiguados por tener disponibilidad de energéticos. No es el caso. La verdad de las cosas es que en el margen, como te tienen cortado el acceso al gas y no has acabado de invertir para sustituirlo, puede ser un invierno muy complicado, con muchas muertes y desde luego con una tasa de crecimiento prácticamente cercana a cero, Federico. Eh, Ojalá fuera el único problema, junto con el de Estados Unidos, pero China también ¿China también? China está pasando las de Caín. Tiene que tener un ajuste forzoso y todos, Estados Unidos, Europa y China, se están conjuntando para un 2023 muy complicado, en donde francamente, pues la tarea es cómo enfrentar una crisis de crecimiento sin pegarle tanto a esta dinámica de tasas de interés que necesitas para seguir bajando la inflación. Es un círculo vicioso complejo para las autoridades y del que tendrán que estar alertas, pues ahora sí que las empresas en México y en el mundo. Ahora, si la economía se empieza a aflojar tanto como podría ser el caso, esta inflación a la que le llamaste terca en tu primera respuesta y que hasta ahora ha Ujú.
desafiado a los economistas, porque hace un año las perspectivas inflacionarias para el 22 eran pues mucho más optimistas de lo que resultaron ser. Se pensaba que iba a ser menos terca, que iba a ser corto el ciclo inflacionario y por tanto corto el ciclo de tasas. Claro, nadie estaba viendo la invasión rusa del febrero del año pasado, pero digamos, ¿qué tan terca puede ser una inflación cuando ya tienes los tres principales motores de la economía mundial desacelerándose? Mucho. Desafortunadamente, a ver, el problema es, sí, es un menor riesgo del que teníamos a mitad del año pasado, cuando los precios de los energéticos estaban por las nubes, los precios de los commodities también, pero no tenemos los mismos niveles. Hoy todavía los precios de los commodities energéticos están 60% por arriba de lo que teníamos antes de la pandemia. Los precios agroalimentarios 30% por arriba. Aunque tienen una ligera tendencia descendente, el problema son los niveles. Y en ese contexto, la inflación subyacente, quitando precios de agroalimentarios y precios energéticos, esa es la que preocupa en el La fondo. subyacente es la que no depende de estos fenómenos. La que no depende de estos fenómenos, digamos, estacionales. Quiere decir que ya se metió al resto del sistema. No solamente se metió, sino ya empezó a impactar otros precios clave. La dinámica propia. Claro. ¿Cuál es esa dinámica propia? Salarios que ya se están empezando a negociar. Digo, un sindicato llega y dice, híjole, negociamos un incremento salarial del 7%. En sus casas les dicen, ¡buh! O sea, ¿cuál es un buen incremento salarial cuando la inflación ya no está en 10 o en 12, que es la inflación agroalimentaria que enfrentan nuestras familias, sino está en 8 o en 7? Pues 2 o 3 puntos por arriba. Imposible suponer que eso vaya a ser el caso. En ese contexto, esta dinámica salarios-inflación, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, va a permear con una segunda vuelta, a lo mejor sí con una dinámica. Por eso la inflación se sube muy rápido, pero luego es bien difícil de bajar. Un segundo elemento donde se te empiezan a afectar precios clave. Tasas de interés alta implican erogaciones financieras muy altas para empresas, para familias y para gobiernos. Entonces ya tienes una segunda fuente hacia adelante importante. ¿Sí va a bajar la inflación? No tenemos absolutamente ninguna duda. Es importante. ¿No ves una crisis macroeconómica? En México no. Sí veo la posibilidad de que las tasas de interés estén tan altas que empiecen a afectar a varias economías emergentes sumamente endeudadas. No lo tenemos tan claro en México porque nos dicen que tenemos una deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto relativamente baja. Pero si consideras la deuda de Pemex, si consideras la deuda de la CFE, entonces no tenemos una deuda como porcentaje del PIB tan baja. Y sobre todo, un porcentaje de deuda con respecto a los ingresos tributarios. Ahí estamos bastante mal rankeados todavía respecto a otras economías emergentes. Ya vimos un primer evento malo en términos de subida de tasas de interés y economías emergentes altamente endeudadas. Sri Lanka quebró, literalmente, pero atrasita de Sri Lanka no hay países exóticos africanos. Está Argentina. Y entonces, si entra Argentina, entran otras economías latinoamericanas derechito a la imposibilidad de pagar su deuda externa, fundamentalmente, con elevadísimas tasas de interés. Eso no está tan lejos. Sí, México está bastante más lejos de un evento macroeconómico desafortunado, pero está vinculado con otras cosas, no con nuestras variables macroeconómicas. Ahora, con frecuencia hablamos de la PIB nacional, pero en la recuperación del PIB per cápita en México, según los estudios, podría darse en el 25 o 26. Y yo creo que eso tiene también que ver con los precios en la canasta, tiene que ver con una serie de cuestiones. Es decir, la sociedad está más dañada que las finanzas públicas. Y por cierto, ahí se vienen las pensiones, ¿eh? Sí. Entonces, ¿cómo ves eso, Complicado. La verdad es que cualquier indicador social que se construya por entes autónomos o propios de indicadores, pero el que más ha afectado a México en los últimos 4 años ha sido la salud. No ceguemos. El que ha mandado a la pobreza a más de 4,5 millones de familias adicionales a las que ya teníamos es precisamente los indicadores de salud. O sea, el que te viene un shock de salud y lo tienes que pagar de tu bolsa. Y ese choque de salud puede ser que metieron a un familiar tuyo directamente al hospital y no funciona, o puede ser
que perdiste a un familiar Al que- y ya no aporta. El que aportaba más. uno de los- Porque a final de cuentas fueron más de 650,000 defunciones en el transcurso de los últimos 2 años, y en la última medición de pobreza, eso es lo que más afectó. Probablemente mejore con la medición del 2022, lo sabremos hasta mediados del 2023, pero por el lado de ingresos, ahí viene el otro factor al que te estás refiriendo. Mídalo, lo midamos como lo midamos. El PIB per cápita sigue siendo uno de los indicadores fundamentales de ingreso, de bienestar social, y estamos 3% por abajo del nivel de 2018. Aunque en PIB estemos hoy por hoy prácticamente igual Porque la que población el siguió 2000. creciendo. La población siguió creciendo, eso no cabe la Nos menor queda duda. muy poco tiempo y hay un tema que siempre preguntan cuando va uno a unas conferencias. El tipo de cambio. ¿Cómo lo ves para este año? Fíjate que todavía fuerte en la medida en que sigamos teniendo entradas, y tenemos 3 fundamentales en este 2023, así como se ve de feo. Seguimos exportando muchísimo a los Estados Unidos y seguirá siendo, mientras no hagamos una tontería, nuestra principal fuente de crecimiento y de divisas. 2, seguimos teniendo récords en las remesas bestiales. Y 3, importantísimo ya, una recuperación importante del turismo. El turismo lo tendemos a soslayar, pero vamos, sigue representando una cantidad de ingresos para muchísimas regiones del país. Juntas esas 3, tienen que ser más altas que las importaciones y lo que importamos en otro tipo de servicios, pagos de deuda externa, una serie de factores. Por mucho, lo hemos tenido durante estos últimos 4 años controlado. Han sido más altas y por eso el tipo de cambio está lo suficientemente bien. No hay, digamos, motivos para suponer que eso se va a alterar. Sí, el tipo de cambio se va a quedar en niveles razonablemente buenos, a menos que la incertidumbre respecto de una negociación en los paneles de controversia con Estados Unidos sea muy desfavorable para México. Buenas y malas, ¿no? Porque al fin y al cabo, el año pasado creo que ya las remesas fueron más que la inversión extranjera directa. Y Que eso también se quiere decir recuperó muchísimo. Que también se recuperó. Pero es una buena y mala noticia, porque quiere decir que hay más mexicanos que no encontraron aquí empleo y que no nos podemos sentir orgullosos de las remesas en el sentido estricto de la palabra. Ni bajo control, porque no hay No, algún de elemento acuerdo. que diga, pues vamos a controlar esas remesas, o vamos a ponerle un impuesto, o vamos a beneficiarnos en términos de... No. Y además, Depende. si la recesión pega en Estados Unidos duro este año, Sí. pues entonces también le va a pegar a las... Ojo, sería a los una envíos. recesión diferente de la anterior, ¿eh? Para las familias y para las remesas. En aquel entonces, la recesión implicó lana directa para las familias. Ahorita no necesariamente. Por otro lado, el mercado del empleo en Estados Unidos sigue muy apretado por razones demográficas. Es la primera vez que crecemos poco, o crecen ellos tan poco, y sigue habiendo más demanda, más oferta de empleo que demanda. Pero se nos fue el tiempo, perdón, Ernesto. No, Así que muchas gracias por acompañarnos. Carlos, un gusto, Federico. es un Ernesto, gusto. mil gracias. Nos vemos aquí la próxima, en Primer Círculo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Feliz año y nos vemos acá, lunes entrante, en Primer Círculo.